Amén. Entonces, Adonai nos permitió poder estudiar todos estos días la paracha Jarei Esmo, que es después de la muerte de los hijos de Aarón, después Kadoshim, donde Adonai nos dice qué es ser santo para él, porque a veces tenemos el concepto de que santo, simplemente, no sé, es usar la falda larga, no sé, no usar sandalias, a veces cosas muy, ¿cómo se dice? Cosas que no habla la Biblia. Entonces, si nosotros queremos aprender qué es santo, tenemos que leer el libro de Levíticos, desde el capítulo 1 hasta terminar el libro. Vamos a entender que Adonai le está hablando a un pueblo que va a ser Kadoshim, Kedoshim, que va a ser santo. Amén. Entonces, Adonai nos está hablando cada punto de nuestra vida para que nosotros podamos presentarnos delante de él. Porque como veíamos para allá pasadas, cada sacrificio, cada cosa que el Eterno estaba haciendo en este santuario, porque eran sus sacrificios, eran sus órdenes que él había establecido para que nosotros como pueblo podamos acercarnos a él. Él había dispuesto en primera instancia que a través de estos sacrificios su pueblo se pudiera acercar. No es que nosotros nos acerquemos a él, nosotros no podemos, sino que él dispuso su gracia, su misericordia a través de estos sacrificios que eran tipología de Yeshua para que nosotros podamos acercarnos a nuestro Adonai. Ahora, hemos visto capítulos anteriores que el Eterno nos va a hablar en el capítulo 21 las provisiones que tenía un sacerdote raso, que le podemos decir que era un sacerdote que trabajaba en el templo y que tenía provisión por muerto. También vamos a ver prohibición por mujer, que el sacerdote no podía casarse con cualquier mujer. ¿Amén? Prohibición por defecto físico o congénito. Y ahí vamos a ver en el capítulo, me parece que es el 22 o 21, sí, 22 o 21, 17, vamos a estar leyendo ahorita. Entonces, donde Adonai también dice, si de la descendencia de Aarón hubiera una persona que fuere cojo, que tuviera mugayura, que tuviera quemadura, que no se acerque, dice, al santuario. Entonces, muchas veces cuando no entendemos el contexto de lo que está hablando Adonai en estos capítulos, decimos, oye, el Eterno parece que estuviera haciendo acepción de personas, y en realidad no es así. ¿También? Entonces vamos a entender por qué el Eterno habla de estas cosas, ¿no? Prohibición por efecto físico o congénito, es el capítulo 21, versículo 17. También estamos viendo prohibición por enfermedades, capítulo 22, y diferentes enfermedades que vamos a estar leyendo, generadas o contaminaciones generadas por obras o congénitas. Entonces, ahí vamos a ver todas estas eh, cosas que el Eterno nos va a decir, provisión por tipo de animal sacrificado. Todo esto el Eterno nos está hablando, nos está mostrando para... ¿Y por qué el Eterno hacía eso? A veces miramos y decimos, ¿por qué el sacerdote no podía casarse con cualquier persona? ¿Por qué el sacerdote no podía tocar un muerto? ¿Por qué el sacerdote tenía tantas restricciones? ¿Por qué? Porque como hemos visto la paracha Jareimo, que era la semana pasada que vimos, vimos que el sacerdote que se iba a acercar a Adonai representaba o era una tipología de nuestro Yeshua. Así como el sacerdote se vestía su vestimenta hermosa para entrar y servir en el santuario, él se vestía con una vestimenta de 8 partes que tenían piedras preciosas, que tenían tallados los nombres de los hijos de Israel, y se presentaba y tenía una alemería que decía Kodesh Halonai, que era santidad Onai. Entonces, él así, en su hermosura que él se presentaba, estaba representando también a nuestro Yeshua. Una tipología, una comparación de lo que Yeshua también iba a hacer, porque habíamos visto en Jaremo, y así como en la fiesta de Yom HaKippurim o la fiesta del día del juicio, el sacerdote se presentaba una vez al año, se despojaba de su ropa, se vestía de lino blanco, se hacía él, se disminuía en el esplendor que el Eterno le había dado para que ingrese al santuario, hiciera una santificación a través de la sangre que era rociada 7 veces, y él después salía, se lavaba y se volvía a poner sus vestimentas. Entonces nosotros cuando estudiamos este capítulo hemos visto que así como el sacerdote estaba en su esplendor, se despojaba y se ponía también sus vestimentas sencillas para hacer este sacrificio, así también Yeshua. Yeshua estaba en toda su gloria, dice, no escatimando ser igual a Elohim, ser, teniendo esa gloria en el cielo, no escatimó eso y descendió, dice que se disminuyó para venir aquí
y morir por nosotros y hacer ese mismo sacrificio que se hacía en Yom Kippur, no, Yom HaKippurim, se hacía, Yeshua también lo cumplió. Dice que él murió, pues su cuerpo, dice, como el macho cabrío, que era presentado y muerto por nuestro pecado, y el macho cabrío que era enviado a Azazel, a esa cabra que se va al desierto, donde era muerta. Así también Yeshua cargó nuestros pecados y también llevó nuestras enfermedades, dice el libro de Isaías. Así también Yeshua hizo eso por nosotros. Y cuando él resucitó, lo más hermoso que dice que él dejó los lienzos a un costado y muchas veces había una interpretación que decía, no, él lo dejó ahí porque dice que tenía que hacer algunas cosas. No había terminado su obra. En realidad no, era como lo que hacía el sumo sacerdote. Se despojaba de sus ropas blancas que había entrado a hacer el sacrificio, los ponía a un costado y ahora nuevamente se vestía con sus ropas de peso y gloria, que era la ropa de los sacerdotes. Así también Yeshua hizo lo mismo. Y todas sus vestimentas de lino, su cuerpo fue transformado, dice que subió al templo del cielo, se presentó, hizo el sacrificio perfecto para que nuevamente todo Israel y los gentiles que se añadan a Israel puedan ahora acercarse, porque Él es el Corbán, Él es el sacrificio que Adonai había dispuesto para que nosotros podamos acercarnos a Él. Entonces, así haciendo un resumen, para aquellos que no han estado, vemos aquí que el Eterno no tan solo hace eso, sino que Él comienza a ser, como si usted, yo soy santo, yo soy Codes, yo soy la santidad. Entonces, ustedes que son mi pueblo tienen que ser Kadosh, tienen que ser santos, tienen que ser apartados. Y ustedes, para que sean apartados y puedan estar delante de mi presencia, porque delante de mi presencia no puede evitar el pecado, la incorrupción, no puede evitar la muerte, entonces necesitan guardar estos mandamientos. Nosotros vemos en el libro de Levíticos 11 que habla incluso de lo que comemos. Y no tan solo se mete ahí, sino que vamos a ver que él está hablando incluso cómo se debe cortar el cabello, cómo el sacerdote debería vestir, cómo el sacerdote debería incluso casarse. Amén. Vamos a leer el capítulo 21 del libro de Levítico. A ver. Y dice, Vayomer Elohim el Moshe, Omer el Ha, Kohanim, Beni Aarón be Amarta, Elohim le Nefesh lo Yinta. Ve amor. A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Vamos a ver aquí en el libro de Levítico capítulo 21 y vamos a estar leyendo. Ahorita voy a abrir mi Biblia también acá que tengo mi celular que es de hebreo y vamos a ver cómo es lo que debería de traducirse en la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Adonai dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Cuando nosotros vemos la palabra que está aquí, nefesh, dice nefesh, vamos a encontrar que esta palabra, nefesh, significa, voy a abrir mi otra Biblia, dice alma, pero cuando nosotros lo vemos, nos han traducido, dice que por un muerto. Entonces vemos que Nefes, que es el alma viviente, porque cuando Adonai hizo al hombre, dice que creó de la tierra y hizo a Adán un alma viviente, ese es el hombre, un Nefes. Aquella persona que tiene respiración por la garganta, Nefes, viene de garganta, 21. Entonces, un Nefes muerto quiere decir, y eso nos está hablando de muchas veces de esa creencia que muchas veces dice que el alma, después que uno muere, sigue vivo. Pero nosotros cuando lo vemos aquí en el hebreo, dice que el Nefesh muere. Entonces, cuando uno está muerto, y lo vemos en la Biblia, dice que la persona que está muerto nada sabe. ¿Amén? Porque simplemente dejó ya de existir. Entonces no es que haya algo como después de la muerte está sufriendo, después de la muerte hay un castigo, no, porque eso está dispuesto para el último tiempo. Simplemente la persona descansa, es un nefes, porque es completamente del polvo del barro, el soplo del Eterno sopla y se convierte en un nefes. Y entonces acá le dice Adonai a los hijos de Aarón, dice, dijo Adonai a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y di a ellos. A Nefesh, a persona muerta ya, no
se contaminará, no tamé, dice. Tamé. ¿Qué significa tamé? Vamos a ver qué significa tamé. Tamé es inhabilitado ceremonialmente. Amén. Algo que está contaminado, algo que no puede acercarse al Eterno. Entonces vemos aquí que un nefesh, un tamé, que esté, o sea, un muerto, un alma muerta sería en realidad en el hebreo 21, Levíticos 21. Un ratito, por favor, quiero no debería de acercarse el sacerdote. Estamos hablando de los sacerdotes rasos, aquellos que servían, aquellos que estaban en el tabernáculo haciendo su servicio, ¿ya? Entonces, antes hemos visto que el Eterno en estos capítulos está dando una lista general de los sacrificios, dice cómo deben realizarlo, las reglas del funcionamiento del tabernáculo, ninguna cosa que estuviese inhabilitada. Entonces, ¿cómo se inhabilitaba un sacerdote? Y acá lo dice, dile a los hijos de Aarón que por una persona muerta no se contaminen, no se inhabiliten, sería, dice. Ahora, en concreto, todo lo que nos acompaña, dice, en todo el aspecto de nuestra vida, el Eterno nos está diciendo aquí. Porque ahora nosotros, dice la palabra, que somos sacerdotes de Adonai. Entonces también, así como los sacerdotes en el tiempo, el Eterno le dijo, ustedes tienen que ir así para que se acerquen a mí. Ahora en este contexto, no tan solo somos sacerdotes, sino que también somos el cuerpo de Mashiach. Y el cuerpo de Mashiach tiene que conducirse como el Eterno lo ha dispuesto en su palabra, porque su ley es eterna. Recuerde que en el milenio, esta misma ley que está aquí va a ser impuesta. Y Yeshua dice que va a regir con vara de hierro. ¿Con qué ley cree que va a regir? Con esta ley. Incluso nosotros podemos leer en Ezequiel 44:9 que aquel que sea, dice, incircunciso de corazón y de carne, no va a entrar en el santuario. ¿Bien? Ahora, el Levíticos 21 del 1 al versículo 9 dice que tiene que ver con los sacerdotes ras, ¿ya? Dijo Adonai a Moshe, esa palabra di es ordenar, ordena a los sacerdotes que no se contaminen por un muerto, un nefesh, ¿ya? Esto designa a todo el cuerpo, el organismo viviente. Ahora, que no se contamine, en el hebreo sería tamé, acá vemos la palabra tamé, no se contaminará, acá ya está. Dice, por algún vecino, por una persona que sea cercana. Y seguimos leyendo. Dice, pero si por su pariente, el cercano a él, solamente podría acercarse por quién? Por su madre, por su padre, por su hijo, o por su hija, o por su hermano, o por su hermana, la virgen, la cercana a él, que no sea para hombre, para ella se contaminará, no se hará inhabilitado. Ahora, si por A o B había un sacerdote que su hermana no era casada, era virgen, y moría, el sacerdote podía acercarse a mirarla, de repente a despedirla en su último día, y tenía ese permiso de poder acercarse. Pero vamos a ver reglas mucho más estrictas para el sumo sacerdote, de la línea de honor. A ver, si esta persona se contaminaba, se hacía tamé, estaba quedado impedido de ingresar al santuario, ya no podía ingresar. Amén. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esto? ¿Qué dijo nuestro Yeshua? Nuestro Yeshua, cuando vino a este mundo, vemos que nuestro Yeshua nos dice, hay una palabra que dice, ¿no? Aquel que ame más a padre, madre, a hijo, más que a mí, no es digno de mí. Porque si nosotros vemos más adelante, a sacerdotes le decía, ni por tu madre, ni por tu padre, ni por tu hermana te acercarás. Porque si tú te acercas, te vas a hacer tamé. Entonces, si nosotros vemos ese mandamiento súper drástico, vemos cómo Adonai era, Yeshua también lo dijo, aquel que amara más padre, madre, hijo, antes que a mí, no es digno de mí. Yeshua no estaba cambiando nada, él estaba tomando lo que estaba acá en el mal conocido Antiguo Testamento y lo estaba aplicando en su tiempo. Y decía, si tú no amas más, no me amas más, entonces tú no eres digno de mí. Amén.
Dice, solamente por parientes cercanos, le dice, o sea, el núcleo familiar, estamos viendo a los sacerdotes rasos, amén. Dice, no se inhabilitará por cuanto la corona del aceite de la unción está sobre su cabeza. Es maravilloso como el Eterno le dice, la corona del aceite de la unción está sobre la cabeza de aquellos que habían sido santificados para servir en el templo. Vamos a seguir leyendo. ¿Ve? Dice, en el versículo 3, 4, no se contaminará, habíamos dicho que es, no se hará, amé, en el versículo 4, dice, eh, Yigma no se contaminará, dice, por dirigente, va por dirigente, dice, en su pueblo o por su vecino. Dice, para, la palabra cero estar en el hebreo siempre está explícito. Dice, para ser inmundo. O sea, no será inmundo por alguna persona que sea su vecino o su pariente más cercano. Versículo 5. No harán tonsura. Esto de ser tonsura es algo tremendo. También vamos a hablarlo también. Vamos ahorita a buscar una imagen para compartirlas, para que vean qué es lo que es la tonsura, ¿no? Dice, en el versículo 4 dice, eh, no, estoy ocupada, un ratito. Dice, no se contaminará, yictamá, dice, de la raíz de tamé, de contaminación, de hacerse inmundo, de hacerse inhabilitado, como cualquier dirigente, por cualquier señor o dirigente de su pueblo. En el versículo, no se afeitarán, no se harán tonsura, dice, corjá. ¿Qué significa corjá? Dice, vamos a ver en el versículo 5. Dice, lo afeitarán. Vamos a ver qué es lo que me dice. Acá dice, de la raíz cara, raer el cabello o hacerse calvo. Hemos estado hablando con mi esposo bastante días sobre esto. Este, nos pareció súper curioso cómo el Eterno, aún hasta cómo te cortes el cabello, él ahí se va a meter. Porque ustedes son santos, dice. Ya no podemos hacer lo que se nos da la gana porque somos su pueblo. Amén. ¿Qué dice, no se harán torsura, o sea, no se harán calvos, no se raparán, no se harán raer el cabello en la cabeza de ellos. ¿De quiénes ellos? De estos sacerdotes que eran apartados para Adonai, o del borde de su barba de ellos, que es barba saján, de esta parte de la quijada, barbilla, mentón, dice, no se raparán. Y en el cuerpo de ellos no cortarán, sarac, no harán rasguño, no harán, no se herirán, no se desgarrarán. Dice, y acá dice, no se cortarán. Pero en el hebreo dice, hay una palabra que dice aquí. Vamos a, en el hebreo hay una palabra que es enfática, porque dice acá, en cuerpo de ellos no cortarán corte. Así como leíamos la semana pasada, que decía en Génesis, si tú comieres del fruto, ciertamente morirás, o serás muerto, algo era, muerto morirás, algo así. Era como que algo enfático que el Eterno decía, si tú haces eso, vas a pecar. Entonces el Eterno dice, ustedes no se van a cortar ni se harán cortes. Ahora, ¿por qué contexto estamos hablando? Estamos hablando de que no se podían contaminar por persona muerta, que es lo que pasaba antiguamente. Las personas cuando se enteraban que su pariente moría, se rompían las vestiduras, eso estaba prohibido para el sumo sacerdote, para el sacerdote, se rompían las vestiduras, entonces se sajaban también, se hacían rasguños, se quitaban la barba, se sacaban el pelo, y entonces Adonai dice, ustedes no harán eso. Ustedes tienen esperanza. Si nosotros vemos Pablo que decía, primera de Tesalonicenses 4:9, dice 4:9, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si queremos que Yeshua murió, así también resucitó, dice, traerá, dice, con Jesús a los muertos que durmieron en él. Ya no me acuerdo muy bien el texto, pero nosotros tenemos esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de la resurrección. En otras palabras, el Eterno le estaba diciendo a ellos, ya, murió tu padre, quédate quieto, tienes que tener esperanza. No puedes hacer lo que se te da la gana, no puedes herirte, porque la unción, la corona de la unción está sobre ti, y ellos no podían acercarse por personas extrañas. Dice, no se raparán la cabeza,
no se harán calvos en su cabeza, ni raerán la punta de su barba. Esta cosa más está aquí. Esta punta de su barba, lo que nosotros conocemos como patilla, está prohibido rasurarse. Es por eso que cuando nosotros vemos a los hermanos judíos, hay algunas personas que tienen la parte de acá, no sé si tienen como un mechón, que tienen como un rulo. Entonces la gente muchas veces los juzga porque no conocen la palabra. Ellos designaron ese mandamiento de que debían dejarse esta parte del cabello, porque ¿cuál era? ¿De dónde venía esto? No se deben cortar la punta de su barba. Ahora, podemos tener, o los varones pueden tener señal, mujer, señal, o sea, no rasparse, tener señal de lo que es la barba, la quijada, la patilla, y si en todo caso el varoncito desea dejarse la que deja, no está pecando. Y nosotros también lo podemos ver en el libro de Ezequiel, si más no recuerdo, capítulo 11, versículo 13, dice que cuando él estaba para tener la visión, Adonai le dice que a un ángel vino y la agarró de la que deja, que era justamente esta parte de acá, ese rulo que muchas veces los judíos se ponen. Amén. Ahora, si te cortabas la parte de la patilla, porque justo ya estábamos viendo que hay personas que tienen el corte del lado de aquí, los varones se cortan esta parte. Entonces, Adonai había prohibido cortarse esta parte, raerse. Y es una moda de las personas que se rapen esto. Y vemos en la palabra que esto, capítulos antes, cuando hemos visto sobre la lepra, mi esposo predicó sobre la lepra, vemos que cuando el hombre se quedaba calvo de acá, o calvo de acá atrás, decía Adonai, es calvo, pero limpio, dice. Pero si se le rae la parte de acá, de la patilla, entonces era indicación que le iba a salir lepra. Entonces vemos ahí cómo Adonai estaba diciendo al sacerdote, tú no puedes cortarte, tú tienes que ser distinguido, porque Kedoshin es distinguido, tú tienes que ser distinguido, porque si tú te quitas la patilla de aquí, la gente te va a mirar y va a decir, ese hombre tiene lepra. Este hombre no está apto, está inhabilitado. Entonces Adonai le dijo a ellos, ustedes no se quitarán el borde de su barba. Si en todo caso no te sale la barba completa, tienes que dejarte la raíz que se vea lo que es la barba, la parte de acá. ¿Ven? Entonces, vamos, vamos a ver aquí, porque dice aquí, no se harán tonsura. Vamos a buscar, quiero buscar una imagen que no he llegado. Vamos a ver, para que puedan reconocer qué es la tonsura. Y esta práctica se hacía en la Iglesia Católica. Y no sé si seguirán haciendo, no sé si se ve, hermanos? Sí, sí, sí se ve. Entonces, esta es la tonsura. Ellos se colgaban aquí, vamos a verlo de costado. Acá, ¿ven? Aquí, acá hay una persona. Esta persona hizo tonsura en su cabeza. Ay, no sale. Se cortó los bordes. Se rapó completamente. Ay, no me sale grande. A ver, a ver, a ver. Ahí estoy en una página que no me va a dejar sacarme. A ver, a ver, a ver. Bueno, acá hay un señor acá. Acá está. Ya, aquí se ve mejor. Entonces vemos aquí que este hombre, no sé si ven mi mouse, pero este hombre tiene tonsura, se hizo calvo y la parte de las orejas de acá se cortó. Se dice que ellos estaban prohibidos de tener los bigotes y la barba. La barba completamente se habían rapado. Entonces vemos como que el Eterno había ya dispuesto, ustedes son Kedoshim y ustedes van a andar así. Y vemos cómo ellos, los católicos, después de haberse dado estas leyes más de ¿cuántos? 1000 años, ellos hicieron todo lo contrario. Se cortaban, se hacían calvos, se cortaban la barba, se hacían tonsura y estaban profanándose a ellos mismos. Y otra cosa más curiosa que veamos ayer con mi esposo es que ellos se latigan. Wow. Se latigan y al latigarse, ellos también se están profanando. Y a veces, muchas veces, se dice, ¿no? Ah, sí, ellos han tenido su voto y se pegan y que lo hacen para Dios. Cuando esto no es
un culto para Elohim, sino que es un culto para el enemigo. Ahí está la diferencia. Porque Adonai está diciendo, ustedes van a ser santos y van a vivir así. Pero estas personas no sirven a Adonai. Amén. Ahora, cualquiera puede decir, Adonai se va a meter hasta en mi corte de cabello. Adonai se mete hasta el corte de cabello. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos pueblo santo. Amén. Somos pueblo santo para el Eterno. Ahora, yo muchas veces, cuando era pequeña y estaba en la iglesia cristiana, miraba que decían, el hombre tiene que, ¿cómo es posible que tenga barba, se le ve mal, que no debe andar así? Cuando nosotros conocemos la Torá, sabemos que tener la barba, tener la señal de tener la parte de acá de los varones, honra y es ser apartado. Esa es la gran diferencia de conocer la palabra del Eterno. Amén. Vamos a seguir. Ahora, dice, tenemos que, puede ser, sí, tenemos que tener una diferencia de que somos pueblo de Adonai, y el Eterno sí se va a meter a uno incluso en lo que nosotros, cómo nos vestimos, se va a meter en cómo el varón se corta el cabello. ¿Por qué? Porque somos pueblo de, somos intermediarios de, cuando las personas nos vean hacia afuera van a preguntar quiénes somos nosotros. No vamos a responder somos de la región tal ni de tal, nada. Somos hijos del Eterno, aquellos que guardan la Torá, los que guardamos los mandamientos del Eterno y tenemos a Yeshua. Somos representantes, somos ministros en la tierra. Amén. ¿Qué dice en 1 Corintios 6, 19 y 20? Dice, vamos a ver qué dice en 1 Corintios. Vamos a verlo por aquí. No sé si lo ven. A ver, espera un momento. 1 Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Hermanos, el Zoom se va a apagar 5 minutos y volvemos a entrar en un ratito. 19, 1 Corintios 6. Vamos a ver, 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Qué es lo que dice? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Aquí hay algo muy impresionante que ayer, meditando, decía, wow, decía Baruch Adonai, bendito sea el Eterno. Dice, nosotros ya no somos de nosotros mismos, ahora somos de Adonai, ya no nos pertenecemos, somos de Él, nos ha comprado. Y nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Dice, glorificad a Adonai en vuestros cuerpos. Amén. Nosotros ya no somos del mundo, ya no andamos en tinieblas, ahora somos luz para hacer luz a los demás. Dice, y ya hemos explicado que dice que no harán rasguño, ¿no? Santos, dice, santos seréis. Dice, versículo 6, santos serán a su Elohim, que es lo que dice en el hebreo. Vamos a ver qué dice en el hebreo. 6, versículo 6 dice. Dice, ahí dice, a ver, acá está, creo. Acá está. A ver, versículo 6, estamos en Levítico 21, 6. Dice, Kedoshim Adonai, Kedoshim, Kedoshim, dije yo, Kedoshim serán, ustedes santos serán, dice, para Dios de ellos, y no profanarán, otra vez vemos, no cortarán, no perforarán, no serán inhabilitados, nombre de Elohim de ellos. Vamos a ver en todo este capítulo que nosotros al obedecer los mandamientos, a vivir como Él dice, a obedecer como Él nos manda, dice que no vamos a deshonrar el nombre del Eterno, no debemos perforar, dice, el nombre de Elohim de ellos. Vamos a hablar de esto más adelantito. Dice, santos, distinguidos, dice, serán, porque dice, separados, distinguidos, dedicados serán para el Dios de ellos y no profanarán nombre de Dios de ellos, pues ofrenda encendida o juego ofrecido a Adonai y el pan del Elohim de ellos ofreciendo. Ellos están y serán Kadosh, serán santos. Amén. Vamos a seguir leyendo en el versículo 7. Ese está en el versículo 6. Sí, creo que con unos apuntes.
Ya, vamos a seguir leyendo el versículo 7. Dice, mujer ramera, con mujer ramera, dice acá en la Valera, mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Cuando nosotros lo vamos y lo leemos en el hebreo, no precisamente dice mujer ramera, dice mujer soná, mujer promiscua o que hace promiscuidad, e inmunda, jalalá, que eh, es una mujer que no, o jalalá significa que es perforado, que es que está profanado, que es una persona que no está entera, a eso se refiere. Entonces, una mujer dice promiscua y que no está entera, no tomarán, y mujer repudiada, aquella que ha sido repudiada, divorciada, de su marido no tomarán, pues santo él, ese sacerdote, para su Elohim. Entonces, qué le estaba diciendo Adonai al sacerdote Tuntú? ¿Por qué el Eterno era tan drástico con su pueblo en este aspecto? A veces decimos pero ¿por qué no? Lo que pasa es esto, que como hemos visto la semana pasada, el sacerdote era una tipología de Yeshua. Y en él, y si nosotros que conocemos toda la Biblia, sabemos que Yeshua es nuestro esposo y él no puede tomar una mujer repudiada, una mujer profanada, una mujer que esté todavía con otro marido. Entonces, ¿cómo lo llevamos espiritualmente? ¿Qué pasa? Que Israel es la novia de Adonai. E Israel, las 10 tribus fueron divorciadas. Jeremías capítulo 3, tuvieron carta de repudio. Entonces, ¿qué dice la ley de la mujer? La mujer que ha sido repudiada. Ya el primer marido no puede volver a tomarla. Entonces, ¿qué es lo que hizo nuestra Adonai? Si de un plan para venir a este mundo, morir, él resucita el nuevo hombre, entonces la mujer, a través del bautismo, muere, y ahora como ella es una nueva mujer, un nuevo hombre, ahora sí, Adonai puede volver a tomar a su esposa. Entonces, Adonai también se rige sobre estas leyes, dice, para ti también. Entonces, él dice, yo no puedo tomar mujer profanada, yo no puedo tomar mujer que ha sido repudiada, una mujer perforada. Entonces, Adonai, cuando ha sido rígido con estos sacerdotes, decía, tú me representas, yo soy tú eres tipología de lo que va a ser mi Mesías, entonces tú tienes que ser perfecto. De ti, en lo más mínimo, debe reflejarse, no debe reflejarse el pecado. Amor, un momento. Entonces, el Eterno por eso era y es, vemos que es bien estricto con su palabra. ¿Ve? Dice, mujer promiscua o que hace promiscuidad inmunda, jalalá, perforada, contaminada, no tomarán. Y mujer repudiada de su marido no tomarán, pues santo él es para su Elohim. Vamos a seguir leyendo. Dice, le sacrificarás por tanto, le santificarás. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo. Dice, ahí cuando vemos en el hebreo dice, Kodesh, Ani soy yo, que os santifico. El que es santo, el que es su santidad, es Elohim. Y Elohim, que es su santidad, es el que lo santifica. Dice, la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, vamos a leer esta palabra que está aquí, dice, e hija de hombre sacerdote, si se contamina acá dice, sonac, para promiscuirse, o acá no dice, para prostituirse, dice, a su padre ella deshonra. Esta palabra deshonra es que a él, o sea, si ella comienza a ser promiscua, a su padre ella está descuartizando, está perforando, está quitando la comunión de Lava con esta familia, que es el sacerdote, estaba él desarraigando. Entonces era una afrenta. Estas leyes se dieron rígidas